opinión, vamos empezando, Norman, acusan los mismos que defienden, y yo lo he señalado, qué lástima que el presidente no me dio la palabra en la mañana, pero yo iba a señalar que los mismos que defienden a Genaro García Luna son los que ahora hablan de persecución política contra Murillo Karam. Esos mismos que en su momento decían que Rosario Robles era perseguida política. Esos mismos que extrañamente son los damnificados de los privilegios y de los dineritos del gobierno anterior. Bueno, esa es mi opinión. ¿Cómo ves toda esta situación, toda esta guerra de narrativas, de cobertura y sobre todo lo que se ha desprendido con las declaraciones del fiscal, las del propio presidente y todo resultado del informe entregado por la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, Norman Pearl? Es muy fácil encontrar una protección y se habla de una persecución política, ¿no? Bueno, Ricardo Anaya se dice perseguido político, Alito Moreno, patán, ¿no? Individuo se dice perseguido político. Entonces ya es un clásico, ¿no? Ya es un clásico asumirse como perseguido político, en virtud de que ellos pertenecieron a regímenes pasados y que el gobierno del presidente López Obrador, en su concepto, en su opinión, está haciendo una persecución. Pero bueno, esto no deja de ser una defensa burda, pero finalmente es una defensa. Desde el mismo momento que se entrega Murillo Karam, dice que es un evento político, ¿no? ¿Por qué? Porque es una salida fácil, ¿no? No hay que manejar mucha explicación, no hay que decir tantas cosas, simplemente soy un perseguido político. Y se acabó. Es una condición que están explotando al máximo y bueno, llegará hasta donde la opinión pública se los avale, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente tiene muy claro lo que está pasando y tiene muy claro que esos delitos no son fabricados, que son reales. Digo, hablar, por ejemplo, de Ricardo Anaya y su, el Mr. Moches, ¿no? El señor Moches, que era típico, que todos los diputados lo decían, que bueno, había evidencia. Ricardo Anaya desde Querétaro tenía toda una problemática porque hacía cosas similares, ¿no? Le dieron a vender unos terrenos del gobierno y él aprovechó y se los vendió a su suegro, ¿no? A precios pues, de risa. Y bueno, un tipo es un delincuente, ¿no? Y lo mismo sucede con Alejandro Moreno, que ahora ha sido identificado en sus fechorías por por los audios. Y bueno, en el caso de Murillo Karam, pues está muy claro que hubo un ocultamiento de la información, por lo menos, ¿no? Y en esa información estaba integrada la participación del gobierno, de autoridades policíacas, del ejército, etcétera, que bueno, pues tienen una connotación, pues, delictiva, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo con mucha amplitud, Vicente. Así es, Marcelino Gómez Brenes. Yo creo que no deberíamos de cansarnos de señalar a esos que siguen defendiendo lo indefendible, que dicen, pues se sostiene la verdad histórica, como dice Ciro Gómez Leiva, los Carlos Marín que siguen pidiendo que los padres se disculpen con Murillo Karam y que agradezcan la investigación de Tomás Herón de Lucio, los Sergio Sarmiento que ponen en tela de juicio todo esto, los López Dóriga. No debemos de cansarnos, porque además son los que seguirán en la defensa de esto que creo que no tiene un final cercano. Yo pregunto, después de la caída de Murillo Karam, ¿quién sigue? Y la pregunta es, ¿también estará Osorio Chong? Hoy el presidente dijo que no estaban Cienfuegos, que no estaba Peña Nieto, pero de ahí para abajo, ¿quién? Mi querido Marcelino, escucho tus opiniones. Como tú dices, Vicente, pues no podemos cansarnos, solo dijo el presidente López Obrador, no se cansaron todos estos años los padres de los 43, no se han rendido ni se van a rendir. La verdad histórica no se sostiene con nada.
lo que muestra y los cambios de la verdad histórica, lo que nos quisieron vender, pues es que los que nos quisieron vender esa idea y esa falsa verdad, pues están involucrados hasta el tope en esta situación. En este caso, yo creo que a mí, para empezar, al ver el informe de la Comisión de la Verdad, el informe de Alejandro Encinas, pues me causó mucha tristeza que dentro de una de las partes de este informe, donde menciona que prácticamente son nulas, que no hay ninguna señal o evidencia que pueda marcar que los 43 puedan seguir con vida, es algo que pues acaba, prácticamente deja muy poca esperanza en este aspecto, pero sí mucha esperanza, y lo recalcó bastante Alejandro Encinas, pues el de exigir justicia, el que todos los involucrados puedan pagar, es algo que el presidente López Obrador ha hecho pues un compromiso muy claro. Lo que comentaba ahorita Norman es muy cierto, dice Murillo Karam, esto es político. Pues claro que es político, cabrón, pues sí, es un crimen de Estado, es un crimen en donde participaron todo el aparato de gobierno, todo un andamiaje que ocultó la verdad durante todos estos años, que aprovecharon una fuerza desmedida contra 43 jóvenes inocentes. No se puede ver de otra forma que se sigan escudando en que son presos, que son atacados políticamente. Pues será algo que la gente no les va a creer y que va a seguir respaldando los grandes medios de comunicación, pero con la poca credibilidad que les queda, no va a quedar más, Vicente, que seguir combatiendo y seguir exigiendo por la verdad. Hay muchas aristas. Por ejemplo, hay que decir que a pesar de que la oposición regatee, se ha necesitado de mucha voluntad y hasta de valentía para presentar un informe como este, que podría resultar para muchos histórico, Hamlet, porque también habla de una participación del ejército, de una infiltración del ejército en movimientos sociales como el de los normalistas de Ayotzinapa. Se habla de cosas que son muy difíciles de digerir, diputado. Es un informe crudo, Vicente. A mí me llama mucho la atención como para que ahora Murillo Karam se quiera hacer víctima. Lo que señala en el apartado sobre el tema de tortura, que el 77% de los 80 procesados por el caso Ayotzinapa presentaban signos de tortura o tratos inhumanos. Y bueno, pues esto elimina la supuesta sorpresa que manifiesta Murillo Karam cuando le están leyendo la orden de aprehensión, y señalan que precisamente por este delito se le inició el proceso penal. Y ahora, bueno, pues va a ser importante qué versión manifiesta ante los tribunales. También se dio a conocer el audio en el que él sale a tomar la responsabilidad de la investigación. Digo, eso está en la propia Constitución y también en la ley orgánica de la Fiscalía, pero él lo manifestó de manera verbal, es decir, no delegó la actuación sobre alguno de sus fiscales, sino que la asumió de manera personal. Esto refuerza la responsabilidad constitucional que existe para el fiscal, en ese entonces el Procurador General de la República, y es un informe que habla con la verdad. A mí me parece que lo importante aquí es la manera en la que Alejandro Encinas y el gobierno del presidente López Obrador están anticipando una posible condena internacional. Normalmente estos casos relacionados con desapariciones y con el uso de las instituciones para aniquilar a las personas llegan hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un caso emblemático, Hellman contra Uruguay, que habla de pues, los tiempos de las dictaduras en Sudamérica, en la que a los opositores los secuestraban, a las mujeres embarazadas las aislaban, cuando tenían a sus bebés se los quitaban, los movían de países a los hijos y se los asignaban a oficiales del ejército o de la policía en una nación diferente a la de su origen, y todo con una operación orquestada en la que mataban a los padres, por ejemplo.
Y lo que ocurrió con posterioridad, pues es evidentemente la condena internacional, las garantías de no repetición que son muy importantes y la indemnización. Este es un gran paso, el tema del informe. Ojalá que de todas formas las familias de los 43 agoten esa vía internacional. Uno de los ejes de este caso de Hellman contra Uruguay fue que hasta que un gobierno progresista, un gobierno de izquierda llegó a la presidencia de la República, se aceptó la responsabilidad del Estado por los hechos que han acontecido con los gobiernos de derecha militares. Entonces acá es una acción anticipada correcta del presidente de la República y de su gobierno, pero de todas formas, el Estado mexicano como tal tiene que indemnizar a las familias de los 43 y yo veo que existe toda la disposición de este gobierno por aclarar a la ciudadanía, al pueblo de México, lo que en realidad sucedió, Vicente. Ahora hablemos